Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy buenas noches, muy amables por seguirnos acompañando en la hora AAA en Canal Capital, la televisión pública de Bogotá. Lo prometido es deuda. Arrancamos la ruta hacia el 2022, primero en marzo las elecciones a Congreso y casi que una primera vuelta con el tema de consultas, en mayo la primera vuelta presidencial y en junio de darse la segunda vuelta presidencial. En este camino hacia el 2022, vamos a desmenuzar encuestas, a ver todos los números y a hablar con todos y todas los protagonistas. Nos vamos a guiar por encuestas y aquí vamos en esta ruta. El primero en acompañarnos, el senador por la Colombia Humana, Gustavo Petro, precandidato presidencial y quienes al menos dicen que estaría ya en segunda vuelta, eso dicen las encuestas, y estaría armando también una lista al Senado de la República bastante fuerte. Así que aquí vamos con la entrevista. Hemos hecho un ejercicio interesante. Hay muchas cosas que le queremos preguntar a Gustavo Petro. Le hemos pedido a muchos ciudadanos que nos envíen las preguntas. Creamos una página web de emergencia, candidatos2022.com, para recibir algunas preguntas. El problema, recibimos centenares de preguntas que quieren los ciudadanos escuchar de Gustavo Petro. Así que hemos encontrado un orden. Previamente he hablado con el senador, intentar hacer respuestas entre 2 y 3 minutos y abarcar el mayor número de preguntas que tenemos en este momento. Hay preguntas de todo tipo, las hemos dividido básicamente en 3 bloques. El primer bloque, obviamente, todo lo que tiene que ver con coaliciones. Senador Gustavo Petro y precandidato presidencial, muy buenas noches y muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Ariel. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, senador Petro, pues ya he escuchado, son centenares de preguntas que nos llegaron y lo primero que quiero preguntarle es sobre el tema de coalición. Usted en el pacto histórico ha logrado, digamos, atraer ya la Unidad Democrática, el PTC, está Roy Barreras, Armando Benedetti, es mucho más grande de la coalición que usted tenía en 2018, eso es innegable. Pero también es cierto que si usted quiere ganar la segunda vuelta, mínimo necesita los sectores de centro, centroizquierda e incluso sectores del Partido Liberal para lograr los 13 o 14 millones de votos. Si usted pasa a segunda vuelta, mucha gente le critica lo duro que ha sido su movimiento y usted con el caso de Sergio Fajardo o Ángela María Robledo. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso si los va a necesitar en segunda vuelta? En primer lugar, no veo cuál es mi dureza con Ángela María Robledo, ¿no? Fuera de proponerle que fuera candidata a la alcaldía de Bogotá, no se puede catalogar eso de dureza. En segundo lugar, Sergio Fajardo, pues es un contrincante, en el sentido político de la palabra, no un enemigo, un contrincante, con el cual hay que establecer una discusión, un debate abierto, y sobre todo alrededor de un tema que a mí me parece fundamental, que es Hidroituango. No tanto por la obra en sí, sino por lo que significa. Una visión del desarrollo depredador, la destrucción del segundo río más grande de la patria. Un desarrollo no solamente depredador sobre la naturaleza, sino sobre los seres humanos. Y un fracaso, por tanto, porque ya esa concepción de desarrollo, que era la propia del siglo XX, no va en el siglo XXI. En los tiempos del cambio climático no es posible. Y yo creo que eso es una buena discusión, ¿no? Porque el país tiene que diferenciar, si repite más de lo mismo, definitivamente cambia. Y creo que ahí hay una buena oportunidad. Al final, y quiero que, Ariel, esto me lo entiendas, usted puede ver la coalición en 2 dimensiones. Por una parte, como una componenda política coyuntural para ver si se pasa a una segunda vuelta, cosas por el estilo. Coyuntural. O puede ver la coalición como nosotros la estamos presentando, que es básicamente un pacto, un método de gobierno, una estrategia permanente. El pacto histórico. Una nación es un contrato social. Y un contrato es eso, un pacto entre la sociedad toda.
no entre unos grupos politiqueros o políticos aquí y allá, o como hacen esos grupos politiqueros, pactos por debajo de la mesa e impresentables. No, los ejes fundamentales que pueden permitir construir una nación productiva, justa, democrática y en paz. Eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Eso va a ganar las elecciones? Pues tiene mucha fuerza, digamos, nadie puede predecirlo. A lo mejor la sociedad colombiana en su mayoría no quiere el cambio y quiere mantener lo que hay. Yo lo vería, digamos, de manera muy, muy lamentable, sería muy irracional, pero hay sociedades que toman ese tipo de caminos, incluso las del suicidio histórico. O decide mayoritariamente el cambio. Es la sociedad la que decide el cambio. Y entonces el pacto histórico es un pacto con la sociedad. Quienes nos están acompañando hoy, lista al Senado, no, es que es una lista al Senado que se vuelva mayoría en el Congreso. ¿Para qué? Para hacer las leyes que serán las reformas fundamentales del pacto histórico, las que permitan construir una era de paz, justicia social y democracia en Colombia. Entonces, son dos visiones diferentes. Ahora, nosotros invitamos a todos los sectores de la sociedad colombiana a participar de ese pacto histórico. Sabemos que eso será por gradientes, por escalones, no todo al mismo tiempo, será un proceso. Pero para ello necesitamos por lo menos dos grandes hechos para desatar el pacto histórico en Colombia. Uno es tener una bancada de mayorías en el Congreso de la República y dos, ganar la presidencia. Es a partir de ahí que la estrategia del pacto puede crecer. ¿De qué depende tener esas mayorías en el Congreso y ganar la presidencia? Pues de la ciudadanía, de nadie más ni nadie menos, de la ciudadanía. ¿Podrá fuerzas como las que pueda representar Fajardo estar ahí presente? Pues yo creo que su electorado, que la vez pasada mayoritariamente decidió votar por la Colombia Humana, a pesar de él, pues esta vez aún con más fuerza lo querrá. Yo creo además que el pacto histórico no solamente tiene como límite Fajardo o Ángela María, no, tiene que ir a toda la sociedad. Y cuando hablo de toda la sociedad estoy hablando de nuestros contradictores sociales, ideológicos, estoy hablando incluso del uribismo, que primero hay que derrotarlo en las urnas, pero no es para exterminarlo, no es para silenciarlo, no es para perseguirlo, como ellos se han hecho con nosotros, no, es para invitarlo a una mesa a trabajar unos temas fundamentales que ellos, derrotados, podrían ayudar a construir. Senador Gustavo Petro, aquí me hace una pregunta, voy a leer el apellido porque se escribe como un apellido, de apellido Garzón. Y él me dice que le pregunte sobre esto entonces, ¿cuál es su mensaje primero a la Alianza Verde y segundo al tema del Partido Liberal? Con respecto a lo del Partido Liberal es el pacto posible con César Gaviria, hablar con esos sectores, ¿cuál es su opinión para la Alianza Verde y para el Partido Liberal? Mira, yo pienso que Colombia se sigue desenvolviendo bajo dos grandes sombrillas, una liberal progresista y otra conservadora. Es como el reflejo del bipartidismo del siglo XX, con dos diferencias. Una, que ya no son grandes partidos representando ese tipo de espectro ideológico, el Partido Liberal y el Conservador, sino que son ya una multiplicidad de partidos. En la sombrilla conservadora está el Centro Democrático, más a la derecha que el Partido Conservador, los movimientos evangélicos, sectores de la U y de Cambio Radical, y una parte del liberalismo. Con eso piensan ganar la presidencia de Colombia. Y hay otra sombrilla que se puede configurar, y esta es la segunda diferencia, que ya no es puramente liberal, sino que es liberal progresista. Digamos, el progresismo ha avanzado de tal manera en el país que, digamos, la sombrilla tiene que englobarlo.
esa sombrilla liberal progresista, liberal no en el sentido partido tampoco, sino en el sentido del espectro ideológico del liberalismo, esa es mayoritaria hoy en Colombia. Y entonces, si lográramos configurar la gran sombrilla liberal progresista, yo pienso que una serie de tesis que quedaron en el camino de la historia de Colombia, como la Revolución en Marcha de López Pumarejo, o la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, o la Constitución del 91, que es la primera gran conquista del progresismo en la historia de Colombia, se pueden volver realidad bajo las condiciones del siglo XXI. Y un tanto la estrategia pasa por lograr construir esa gran sombrilla liberal progresista. Senador Petro, ahí Mónica me hace una pregunta y yo aclaro acá que yo soy amigo de ambos, del senador Roy Barreras y el senador Armando Benedetti, los conocí en el proceso de paz, aprendí a quererlos en ese proceso, pero ella cuestiona la alianza con ellos y cualquier posibilidad de alianza con otros sectores. Obviamente, la respuesta lógica es, pues es que solo no se puede ganar, entonces toca buscar aliados, progresistas, liberales, como usted los acaba de denominar. Pero ¿usted qué le respondería a Mónica con respecto a los puentes y a la llegada ya que ha establecido con Armando Benedetti y Roy Barreras? Yo pienso que es una primera fase. Detrás de Benedetti y de Roy viene mucha más gente. Y claro, hay una tensión que ya la hemos vivido en el pasado también. Y es querer ser puros, digamos, el purismo. Entonces, no dejar entrar gente diferente a nosotros. O el otro extremo, y es diluirnos, ¿no? Yo creo que esa tensión hay que manejarla bien. Y en esa medida, la gran lista del pacto histórico para el Congreso de Colombia, que busca tener 55 senadores, ese es el objetivo, y 86 representantes a la Cámara, pues tiene que atraer este tipo de sectores en muchas regiones de Colombia, sectores que no es, y aquí el peligro del purismo. Entonces uno dice, no, la politiquería, no. Son personas que han defendido el proceso de paz desde hace varios años, que han arriesgado por eso, que ante el triunfo del gobierno de Duque, pues no se voltearon, como sí hicieron muchos otros. Han mantenido, digamos, una firmeza en un punto que es el que nos hace confluir con ellos, que es la ejecución de los acuerdos de paz e ir más allá de eso, lograr la gran paz, la paz grande, que no es un diálogo con grupos armados. La paz grande es el diálogo entre la sociedad, es decir, el pacto histórico. Y esos acuerdos con ellos y con personas que serán similares en muchas regiones de Colombia, serán parte de esta confluencia. Otra gran parte de la confluencia tiene que ser los movimientos sociales de Colombia. Ya están discutiendo centenares de sindicatos, de obreros, de trabajadores, la vinculación al pacto histórico. Y el Movimiento por el Agua ya acaba de expresar positivamente. El movimiento indígena está discutiendo el tema. Tenemos que lograr que el acumulado social de Colombia se politice y también entre en la lista del pacto histórico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahí hay un acumulado de lucha social, ahí hay un acervo, no solamente en términos de saberes, de acumulados de saber, sino de fuerza social, que es fundamental para que una amplitud como la que va a tener la lista del pacto histórico no se pierda, o sea, grande tanto que se diluye, sino que mantenga sus ejes vinculadas a las grandes mayorías populares del país. De este primer bloque, una última pregunta, senador Gustavo Petro. Y, digamos, la pregunta es sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Aquí Sebastián nos dice, si no le parece que lo que está haciendo el uribismo y el petrismo con Claudia es lo mismo que le hicieron a usted cuando estaba en la alcaldía, que básicamente le bloquearon todo, dice esta persona,
Y entonces le hace doble pregunta, ¿qué piensa de lo de Claudia López? Y dos, ¿usted cómo va a hacer para blindarse? Además pregunta también, para blindarse en una presidencia de los golpes blandos, por ejemplo, tan famosos ahora, lo que sucedió con Dilma Rousseff en Brasil o lo que sucedió con Lugo en Paraguay. ¿Qué le responde usted? Sí, no, el escenario político para Claudia no es el mismo que para mí, como alcaldes, ¿no? La experiencia en la alcaldía. En la alcaldía yo tenía la mayoría del consejo en contra, incluido el Partido Verde, que fue oposición a mi gobierno. Y ahí estaba el uribismo también, no existía como en la bancada Centro Democrático, sino lo que llamaban el Partido de la U, donde estaban ellos. Ellos estaban juntos haciéndome la oposición. Y yo tenía minoría y nunca solventé, digamos, ese problema y frenaron muchas cosas, indudablemente. Frenaron el tranvía de la séptima, que mira las consecuencias que tiene eso hoy. Frenaron el plan de ordenamiento territorial que se había articulado como el primer plan de adaptación de un territorio al cambio climático en América Latina. Y lo tumbaron. Y así muchas otras propuestas que se hicieron. La circunstancia política de hoy de Claudia es diferente. Tiene la mayoría del Consejo. No tiene problema, no es similar. Colombia Humana no está en la oposición al gobierno de Claudia, está en la independencia. El uribismo está en la oposición. No sé qué clase de oposición, porque le terminan aprobando todo también. ¿Por qué nosotros somos independientes del gobierno de Claudia López? Porque es una continuidad de Peñalosa. Todo el modelo peñalosista. Y creo que aquí el electorado bogotano, digamos, en un buen porcentaje, aún no logra construir una madurez en el sentido de desligar la persona del proyecto. Digamos que a la mayoría del pueblo bogotano, pues Peñalosa les cae mal. Lo captan como lo que es, digamos, como un individuo que llega a la alcaldía pues, a hacer negocios con sus roscas de élite en contra de los intereses de las mayorías. Por eso se impuso el Transmilenio, que es básicamente un negocio y que no contempla para nada el confort, la calidad de vida de la gente. Para nada. Está hecho para destruir la calidad de vida de la gente. Pero ¿cuál es el problema? Entonces, al asimilar el modelo de Peñalosa, entonces se creyó, la gente creyó que con sustituirlo ya era suficiente. No, el modelo de Peñalosa continúa y todo, ustedes lo ven, digamos, la privatización de la salud al estilo de Madrid, no cualquier privatización. El estilo de Madrid es un fracaso total. Madrid es una de las ciudades donde el contagio del COVID y la muerte pues arrasó. Pero cuando usted se pregunta por qué, es por un proceso de privatización absolutamente depredador del sistema de salud. Le entregaron los hospitales a las constructoras de ferrocarriles y de carreteras. Y eso es exactamente lo que está pasando en los hospitales de Bogotá, incluido San Juan de Dios. Y eso lo inició Peñalosa, pero Claudia no lo detuvo, al contrario, firmó los contratos. Y lo mismo en relación al transporte, más conocido este tema, digamos, el hundimiento del proyecto de metro subterráneo, que era lo más conveniente para la calidad de vida del pueblo trabajador y de la mujer y de la juventud en Bogotá, por un proyecto que lo único que hace es estimular, por eso se ganó un premio. La prensa obviamente no se pregunta, ¿y de dónde viene el premio? Pues el premio viene de una entidad que estimula la privatización de las obras públicas, las concesiones. Pues lo que hace este nuevo proyecto es estimular la construcción de troncales de Transmilenio, ya ustedes la ven. Ya están tumbando los árboles en la 68, que es innecesario, porque ahí había un proyecto de tranvía que no necesitaba tumbar árboles. Y además era coherente con el tranvía en la séptima, porque la 68 se junta en la séptima, pues en la calle 100. Y generaba pues un fluido de transporte eléctrico que me parecía fundamental.
No, son troncales de Transmilenio. Ya sobre la Tomás Van der Hamen van a cruzar dos avenidas. Es la muerte, la Tomás Van der Hamen. Vi a la prensa muy contenta porque 20 hectáreas, 30 hectáreas de 1.400 se habían recuperado, pero esos son exactamente los mismos corredores o parques lineales de los que hablaba Peñalosa, porque el resto es para urbanizar. Y si le cruzas las avenidas, pues ya se perdió la Tomás Van der Hamen. Ahora vamos a ver qué POT presentan. Ahí pues tendremos un escenario de discusión profunda. Todos los indicadores muestran hasta ahora, incluso con la renuncia de la doctora Córdoba, que entre otras fue funcionaria de mi gobierno, la doctora Córdoba, la esposa de Antanas, no era muy afín, digamos, era funcionaria, yo la puse en la veeduría, era muy crítica de nuestro gobierno, en cierta forma, digamos, era como nuestra visión un poco a la derecha de lo que nosotros hacíamos, pero fíjate, llegó a la administración y tuvo que renunciar. Y a mí me parece que eso tiene que ver con este albur, y es que Camacol se tomó la construcción del plan de ordenamiento territorial, es decir, intereses privados poderosos en el transporte público y en la organización del territorio para especulación inmobiliaria, que es exactamente lo que estaba detrás del proyecto de Peñalosa. Por eso nosotros no estamos en ese gobierno. Quisimos hacer un acuerdo, pero ella misma se dio cuenta de lo que implicaba ese acuerdo y lo deshizo. Ella quiso el otro camino, y ese otro camino, ¿qué es? Peñalosa. Entonces, yo no hago cálculos que entonces tengo que volverme amigo de Claudia para ver si gano la presidencia. No, si nosotros ganamos la presidencia es porque la sociedad con claridad pudo percibir un proyecto de cambio, de transformación y votar por él, decidir el cambio. Si eso no es así, es porque la sociedad en este momento de la historia pues no quiere el cambio de Colombia. Yo pienso que Colombia necesita el cambio, es urgente. Vamos hacia un abismo. Estamos ya realmente en un abismo económico, social, cultural, vital, para ponerle el nombre más integral. Estamos en un abismo vital y salir de ahí es urgente por nuestros hijos. Si nos demoramos va a ser muy difícil, digamos, hay naciones que mueren. Las naciones no son eternas. Alguna vez crecieron, se desarrollaron y otras veces mueren. Y usted puede ver esos casos en la historia mundial reciente. Un país como Yugoslavia es una nación muerta. Y hace unas décadas era incluso un referente mundial. Así que Colombia podría descomponerse en sus factores de violencia, lo que yo llamo la balcanización. El narcotráfico ligado a poderes políticos y al establecimiento tiene esa capacidad de desintegración de la nación misma. Nosotros somos el proyecto contrario, lo que estamos buscando es la nación y por eso proponemos el pacto histórico. Pero esa es una decisión que al final va a tomar exclusivamente la ciudadanía. Senador Petro, esta pregunta la quiero hacer yo, no es de las que estoy acá, pero antes de terminar y pasar al tema de la evaluación del gobierno Duque, y esto se lo digo como analista y no como periodista, yo creo que para que las fuerzas alternativas ganen, hay que romper dos tesis que están haciendo mucho daño. La primera tesis es hablar de los extremos, que los extremos son iguales y que en Colombia hay una pelea de dos extremos. Yo siempre he dicho que a mí me parece bastante estúpido comparar, además estúpido y abusivo, comparar a Gustavo Petro con Álvaro Uribe. Difícilmente en Colombia alguna estructura política logra todo el prontuario del centro democrático, digamos. Yo creo que eso, compararla a usted con ellos no es cierto y hace mucho daño. Pero también hay una tesis que al menos mantiene un sector de sus militantes y es creer que el centro es uribista. Es decir, que lo que no esté con Petro es uribista y acusan a Fajardo de ser un uribista camuflado.
¿Usted tiene esa misma visión de Fajardo o no? No, incluso yo me he apartado de la idea del concepto centro. Pienso que hay un liberalismo. El liberalismo ha sido de centro, ha sido de izquierdas, ha sido de derechas, depende del momento histórico. Ha existido un liberalismo en Colombia. Y en algunos momentos de la historia, digamos, propuso medidas de vanguardia. El liberalismo es el que acabó la esclavitud en 1851. Y allí una revolución hubo. Uno podría calificar para esa época que era de izquierda. El liberalismo desarrolló un nuevo trato al estilo de Roosevelt en Colombia con López Pumarejo, la Revolución en Marcha. Hay que hablar de Gaitán. Incluso uno podría ver ese eco de la Revolución en Marcha en Carlos Lleras Restrepo, que es como el último hálito liberal real. Después pasa al servicio de pensamientos muy de derecha en eso que se llama el neoliberalismo. Termina paramilitarizado. Pero digamos, yo sí creo que en la sociedad, en la base de la sociedad, hay un gran liberalismo extendido. Mucho de ese liberalismo votó por Colombia Humana. No está en un partido, está por un programa progresista. Y Fajardo, entonces, ¿dónde se podría ubicar? Dentro de la sombrilla conservadora, dentro de la sombrilla liberal progresista. Es difícil. Fajardo, en realidad, ¿cuál es el problema que yo le veo a Fajardo? Que todavía no he podido captar qué propone. Él tiene unas frases muy generales, interesantes, de la esperanza, de la confianza, de valores muy al estilo de la filosofía de Coelho. Pero las propuestas hacia el país, digamos, no aparecen. ¿Cuál es su posición frente a la ley 100 en salud y pensiones? Ese es un tema que a mí me parece fundamental. Yo, en conversaciones con fuerzas de trabajadores hace poco, pues llegamos a la conclusión de, en el pacto histórico, construir una agenda relativa a este tema, que pasase por, uno, la defensa, el desarrollo de las fuerzas productivas de Colombia, de la capacidad productiva de Colombia. Dos, un estatuto del trabajo digno. ¿Es antagónico un estatuto del trabajo digno con desarrollar productivamente el país? Pues hay tesis que dicen que sí, es contradictorio. Yo, como progresista, pienso que no, que al contrario. Y 3 y 4, cambiar los modelos de pensión y de salud para garantizar precisamente salud, que hoy el episodio del COVID nos demuestra la enorme incapacidad del sistema de salud colombiano, y garantizar la pensión. Quienes han financiado a Sergio Fajardo son los dueños hoy en gran escala, en gran proporción, del negocio privado de la salud y del negocio privado de las pensiones. Y yo en el fondo he creído que esos sectores son los que han impedido una unidad de estas fuerzas. Se movieron efectivamente en 2018. Esos sectores están más con Uribe, no Fajardo, quienes financian a Fajardo. Pero saben que se puede detener una estrategia progresista si esta es dividida. Y entonces han hecho ese juego, divide aquí pues al final apoya a Uribe. Ellos son los que están detrás de Hidroituango. Son los que se robaron Hidroituango. Entonces, digamos, esa fuerza económica que se ha convertido en una especie de vampiro del erario, porque los recursos de la salud son públicos o cuasi públicos. Las cotizaciones de obreros y empresarios son cuasi públicas. Los recursos de las pensiones igualmente. Y entonces se han montado unos negocios alrededor de estos temas y obviamente esos intereses creados gravitan
Entonces, a mí me gustaría con Fajardo discutirlo. No he tenido la oportunidad. Yo pasé con él ya una campaña, hay varias, pero digamos en el 2018. Nunca se expresó sobre el tema. Y en los documentos que salían ya de su grupo de asesores, sobre todo el Partido Verde, era completamente ambiguo. Completamente ambiguo. Incluso la propuesta de educación era ser pilo paga. Ahora, los uribistas mismos renunciaron a continuar con ser pilo paga porque se dieron cuenta que era un derroche de recursos públicos para financiar universidades privadas. Solo sobrevive en Bogotá, cuando Bogotá tendría el presupuesto para desarrollar muchas sedes de la Universidad Distrital y de otras universidades públicas para lograr cobertura total a la juventud bogotana. No, se trajeron ser pilo paga aquí y le pusieron otro nombre y están financiando universidad privada. Pues yo creo que esos son los temas a discutir. Pues nosotros que tenemos una propuesta concreta para reformar la ley 100, tanto en salud como pensiones, y colocar un estatuto del trabajo como ordena la Constitución del trabajo digno. ¿Qué dice Fajardo al respecto? Me gustaría escucharlo, la verdad. No podemos hablar de este tema porque nunca ha dicho nada. Entonces me gustaría escucharlo. Ahora, no decir nada tiene un problema. Y es que al no decir, si él llegase a ser presidente, pues no va a haber cambio. Y ese es el problema, digamos, de ese tipo de estrategia política. Sí, es una estrategia para ver si se puede ganar, pero además porque suponen que si nos ganan y pasan la segunda vuelta, todo el electorado nuestro se va a votar por ellos. Pero es que ahí no habría, si no se muestran las propuestas, no se discute, lo que se está urdiendo es que es un cambio sin cambio. O sea, el gatopardismo es una mentira desde el punto de vista de una transformación real de Colombia. Y nosotros creemos que no tenemos tiempo para perder más en un camino en donde no va a haber transformaciones del país. Muy bien, senador Es Gustavo necesario. Petro. Si nosotros queremos una Colombia, es necesario. Sí. Vamos a una pausa y volvemos con el segundo bloque porque ya nos pasamos unos minutos. Deme unos minutos, por favor, senador. Seguimos con el senador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro. Y vamos al segundo bloque, al tema del balance del gobierno de Iván Duque y lo que significa en este momento el uribismo con una imagen tan desfavorable que tiene en este momento el expresidente, exsenador, exgobernador Álvaro Uribe Vélez. Senador Petro, la pregunta es muy sencilla. Iván Duque va a entregar un país en una crisis económica, social, política y de seguridad, una combinación que, diría un amigo mío, León Valencia, ganarse la presidencia en el 2022 será como ganarse la rifa del tigre con un país en tantos problemas. En materia económica, me pregunta la gente, ¿cuál es su propuesta? ¿Va a haber o no va a haber reforma tributaria con usted? ¿Va a haber o no va a haber IVA a la canasta familiar, lo que queda de la canasta familiar? ¿Qué propone usted con un hueco fiscal en este momento del 8%, más del 8%, casi 9%, senador Gustavo? Bueno, en economía no, la economía no se reduce a una reforma tributaria. La reforma tributaria es apenas un instrumento de una política económica, no al revés. La política económica que nosotros hemos venido defendiendo tiene que ver, uno, para allá con lograr un shock de demanda, es decir, que la población pueda comprar. Y eso implica una renta básica, es decir, un dinero público que se entrega sobre todo como subsidio de nómina para la pequeña y mediana empresa para que pueda resistir lo que está sucediendo hoy, que es la quiebra y la ruina de la economía, y tiene que ver con que los sectores más vulnerables puedan tener con qué comer. Eso es para allá, porque esos son los problemas inmediatos del COVID y son al mismo tiempo
las palancas fundamentales de una reactivación. Claro, cuando uno habla de esto, que son recursos que son billones de pesos, entonces se tiene que hablar de cómo se financia. Cuando se habla de cómo se financia, entonces que aparece el tema de la reforma tributaria. La reforma tributaria, y llevo 15 estudiadas en el Congreso de la República, y siempre la hemos propuesto, no es la primera vez que hablamos de este tema, desde hace 15 reformas tributarias hemos más o menos mantenido la misma posición. Una reforma tributaria sana para el crecimiento económico y para la equidad, que son dos objetivos que tienen que ir de la mano. Una cosa es generar riqueza, pero al mismo tiempo hay que distribuir riqueza. Para generar riqueza, la reforma tributaria tiene que estimular la producción. Es decir, los impuestos deben ir sobre los atesoramientos en dinero o en patrimonio no productivo. Y ese es un primer principio. ¿Qué? En cosas concretas. Paraísos fiscales, dineros en paraísos fiscales, tierras fértiles improductivas, donde debería haber una alta tasa, precisamente para que esa tierra entre al círculo productivo, sea porque la venden, sea porque deciden hacerla producir. Los dividendos deben ser grabados fuertemente, de tal manera que no se les saque a las empresas la plata para el consumo de sus propietarios, sino que se reinvierta en la empresa y esta entonces produzca más puestos de trabajo. Estas son la tasa de importaciones, que es fundamental para la reactivación económica. Biden ya lo viene proponiendo y era la misma propuesta que hicimos nosotros en el 2018, porque es una tasa a las importaciones basada en la cantidad de gases de efecto invernadero que las importaciones hayan en su proceso productivo emitido o en su consumo. Con la tasa carbón se le denomina eso y nos permitiría proteger nuestra agricultura, nuestra industria. La sola protección de la agricultura podría garantizar 13 millones de toneladas de producción alimenticia en Colombia, con lo que eso implica en términos de incremento del empleo. Ahora, para allá, pero si lo vemos un poquito más allá, esta reforma tributaria, si quiere justicia, pues tiene que gravar las rentas más poderosas. Es el impuesto a los ricos, pero los ricos improductivos, a los que atesoran, rentas del petróleo, rentas del carbón, que son regalías, las rentas sobre la tierra, que es el impuesto a la tierra, que siendo fértil es improductiva, paraísos fiscales y tasas carbón a las importaciones, tasas a los dividendos. Esa es nuestra reforma tributaria. Por el otro lado, lo que hay es que debilitar el IVA y sobre todo en los bienes básicos de la canasta familiar. Eso, lo que han logrado hoy hacer crecer, ahora se plantea una reforma en ese mismo estilo, debe retroceder. Es decir, liberar una serie de productos que son básicos del pago de impuestos, el pago de impuestos de IVA. Y esa es nuestra propuesta. Ahora, ¿por qué? Porque es coherente con lo que estamos diciendo de política económica. Que nosotros decimos que hay es que hacer crecer la producción, generar riqueza, por tanto, pero distribuirla equitativamente, que para ello hay que desligarnos de la economía del petróleo y del carbón que matan la producción a través de lo que se llama la enfermedad holandesa. Es decir, producen, ya eso no lo vemos hoy porque es un Troya en crisis, ya no es que yo lo voy a hacer, es que ya se produjo la crisis del carbón y el petróleo. Pero en su época, esas ingentes cantidades de dinero que entraban por su alto precio, pues terminaron revaluando el peso en tal magnitud que muchas de las ramas de la producción agraria colombiana y de la industria se acabaron. Ya eso usted le suma los TLCs, pues lo que hemos hecho es acabar nuestra producción. Cuando uno mira los datos del Producto Interno Bruto y que saca el DANE y Banco de la República y cómo crece,
Por ejemplo, en el año 2019, antes de la pandemia, se jactaba Duque porque había crecido la economía, ¿no? Crecieron las utilidades financieras de los bancos. Eso no es crecimiento de riqueza, eso es transferencia de riqueza de sectores productivos hacia propietarios de bancos. Los bancos no producen riqueza. O el crecimiento de los vendedores ambulantes, con el debido respeto del vendedor ambulante que trabaja en la calle. Pero tampoco ahí hay una generación de riqueza, eso se llama es comercio. Comercio es de cosas ya producidas, que se tratan de vender a los transeúntes, igual que otro negocio comercial, pero el comercio no produce riqueza. Lo que produce riqueza es la producción. Y eso es lo que se ha caído en Colombia, es decir, la agricultura, la industria, la producción de servicios, se desplomó. Y entonces se ha desplomado la generación real de riqueza. Eso lo sustituimos con una serie de drogas, incluida la cocaína, obviamente, pero digamos, todos estos dineros que entraban a manos llenas del petróleo y el carbón, gracias a la enorme demanda china que disparó esos precios, pero esos ¿cómo se llamará? Bueno, ese tipo de droga económica vino hacia la crisis, ya se acabó. Y entonces lo que estamos viendo los colombianos es precisamente el despertar, lo que podríamos llamar la resaca. Pues por eso hay que actuar ahora. Nosotros tenemos que volver a la producción. Es ni más ni menos el camino que podría volver a Colombia por el sendero de la generación de riqueza, pero también de su distribución. Senador, quiero ir al tema de seguridad. Me pregunta, esta pregunta fue una de las primeras que llegó, pero la saqué. No voy a nombrar, se llama Sebastián, el muchacho, dice, yo le preguntaría por el tema de seguridad. Soy un joven que vive en una zona muy conflictiva, Tarazá, que como usted sabe tiene una guerra hace 3 años entre el Clan del Golfo y el bloque Virgilio Peralta. Y él pregunta, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué haría de diferente en materia de seguridad? Y yo agrego esto, sí o no diálogos con el ELN, sí o no sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, el papel de las fuerzas militares. Vimos lo que pasó esta mañana, donde supuestamente habrían muerto unos niños en un bombardeo en el Guaviare. ¿Cuál es su modelo de seguridad, senador Gustavo Petro? Hay que acabar la guerra. La mejor seguridad es acabar la guerra. La seguridad no solamente tiene que ver con problemas bélicos. La seguridad tiene que ver, y lo estamos viendo hoy, con, por ejemplo, el COVID. El COVID mató más colombianos que la guerra. 60,000 van hasta ahora muertos. Era un problema de seguridad. O sea, saberse defender de una pandemia es un problema de seguridad. Y no fuimos capaces. Ni por el lado del control de la enfermedad durante todo este año, que nos convirtió en el tercer país más contagiado de América Latina, ni por el lado de la vacunación hasta ahora. Ahí se llena la prensa un poco, porque trata de generar optimismo, obviamente, pero hay que mirar las cosas como es. Si usted tiene 45,000 vacunas diarias, que es la mayor vacunación hasta ahora en un día en Colombia, 45,000, y necesita poner 90 millones de dosis para la inmunización, a la razón de 45,000 vacunas, ¿cuántos años necesitaría? Esa es una operación matemática, ¿cierto? Porque es 90 millones dividido entre 45,000 y te da el número de días. Eso daría, a ver, lo hago rápido, 90,000 entre 45, te da, ¿cuánto da? 2,000, 20,000. Estaríamos hablando de años, días. Años, así como vamos, a 45,000 dosis de vacunas aplicadas diarias. No puede ser, digamos, estamos fracasando. Y las cifras nos estallan en nuestras narices.
necesitas 2000 días a este ritmo. ¿Y 2000 días cuántos años son? Pues dirían entre 365. Estamos hablando de 7 años más o menos. El ritmo de vacunación más alto hasta ahora alcanzado nos da un horizonte de 7 años para poder lograr la inmunidad de rebaño. Es un fracaso. Pues tendríamos que multiplicar eso por 10. México ayer vacunó 3 millones de personas en un día. Para no hablar de Chile, que se puso a la cabeza de la vacunación mundial. Y son países, digamos, que no tienen mucha diferencia con nosotros. México puso 3 millones de vacunas en un día y Chile sobrepasó a Estados Unidos e Israel. ¿Por qué Colombia no? Bueno, porque no vimos eso como un problema de seguridad. Y es un problema de seguridad, así como no vemos que el agua es un problema de seguridad. Porque puede acabar la vida si gestionamos más el agua. El cambio climático es un problema de seguridad, etc. Pero, digamos, su pregunta iba hacia el tema bélico. Yo quiero meterlo porque la seguridad humana integral tiene que ver con todos estos elementos. Cambio climático, vida. La política de la vida tiene que ver con esto. Pero restringiéndonos al tema bélico, la mejor política de seguridad es acabar la guerra. Y hemos estado dando pasos en ese sentido indudables. El pasado gobierno, este le dio por muy aupado por ese sector de la sociedad que quiere ver muertos y muertos. Pues ya los están viendo, los muertos y muertos que han venido aplaudiendo cada vez que suceden estos hechos, los salvadores de la patria, etcétera, los héroes de la patria, los Uribe, y viva Uribe, y viva Uribe, pues resulta que lo que han hecho es matar jovencitos. Todos esos aplausos se han convertido en aplausos porque matan niños. Esos son los falsos positivos. ¿Qué eran los falsos positivos? La búsqueda de un gobierno del aplauso popular, mostrándoles muertos. Entonces se los inventaban, mataban gente joven en la mayoría, inocentes. 6.402. Eso es una política de seguridad. Entonces, yo lo decía en mis debates, la política de seguridad no se puede medir por número de muertos, sino por número de vivos. Es una política de la vida, no una política de la muerte. Para el desastre la sociedad colombiana que aplaudió mayoritariamente construir como política de seguridad una política de la muerte. Hoy lo está viendo usted en el Guaviare. Y un ministro que no se ha dado cuenta ni siquiera el estropicio que está cometiendo. Niñitos que dicen que es máquina de guerra y entonces legitima que los bombardeen y los maten, los destrocen, porque un bombardeo que produce sobre un cuerpo humano, su descuartizamiento. Niños descuartizados por el Estado. Eso no es una política de seguridad. Y la mejor manera de que eso no ocurra más es acabando la guerra. Y acabar la guerra tiene dos dimensiones hoy. Una, que ya prácticamente está lograda, que es acabar la insurgencia armada. Esa fase de la historia de Colombia que arrancó pues, desde mediados del siglo XX, puede acabar definitivamente. La fase de la insurgencia armada. No queda sino el ELN. Incluso yo creo que hay que reconstruir el proceso de paz con las FARC para que sea completo. Es decir, se puede disminuir al máximo las disidencias de las FARC si se cumplen los acuerdos y se respeta la vida de los combatientes. Y no se hacen entrampamientos, porque eso pues, obviamente iba a producir lo que produjo, la construcción de reacciones armadas de inmediato. Néstor Humberto Martínez lo sabía y lo hizo exprofeso, porque querían construir la FARC de nuevo, porque el proyecto de Uribe no puede vivir electoralmente si no existe la FARC armada. Lo único que saben hacer es cómo destruir el proyecto de la FARC armada, y eso le venden como política a los colombianos mientras van asesinando niños. Entonces, digamos, no, podemos acabar la guerra insurgente.
y eso implica en las primeros de cambio, no a cabo de 4 años, sino de entrada, un proceso de paz finiquitado con el ELN y con disidencias de la FARC. Punto. Senador, me quedan 2 minutos. Le quiero hacer una pregunta muy directa sobre Iván Duque y Álvaro Uribe para estos 2 minutos. Si yo le pregunto a usted qué significó Álvaro Uribe para Colombia y qué va a significar el gobierno de Iván Duque para Colombia, ¿usted qué me diría? Yo pienso que va a ser un mal recuerdo. Al final, olvidado. Como los malos recuerdos se olvidan y la gente al final los olvida. ¿Qué recordamos del gobierno de Andrés Pastrana? Prácticamente nada. Y de muchos gobernantes, digamos, de la historia de Colombia, ni sus nombres recordamos. Se va a estudiar historia. Entonces, un mal recuerdo. Ellos quieren prorrogar su mandato, ¿no? Que sería la convocatoria de una dictadura. Porque ahí se pierde completamente la legitimidad. El pueblo votó por un gobierno de 4 años, punto. Cualquier prórroga hecha por el Congreso para sí mismo y para el gobierno de Duque sería la declaratoria de dictadura de inmediato, la destrucción de la Constitución. En eso andan. Tan malo es que andan en eso. Y no sé qué podría provocar eso, porque, digamos, en un país racional, la gente debería salir a la calle, no permitirlo. Pero el gobierno de Duque va a ser un mal recuerdo. Él tuvo una oportunidad, ser presidente es una oportunidad histórica, obviamente. Y yo no he podido comprender bien a Duque, digamos, no lo conocía de antes. Lo conocí realmente en campaña, lo vi, una vez nos saludamos en un hospital, tenía enferma la niña y yo también. Y ahí él se presentó y lo conocí por primera vez. Y después, pues obviamente en campaña. Y he tratado de analizarlo, porque siendo muy joven, pues él era liberal, incluso no era uribista. ¿Cómo pudo destruir, digamos, su concepción política en el uribismo de tal manera que hoy es un hombre de extrema derecha? Y esa extrema derecha que lo ha cegado en política internacional, lo ha hecho errar una y otra vez, y en política interna lo manda hacia la incapacidad, pues es lo que va a forjar de él un mal recuerdo. Muy bien, senador Gustavo Petro, yo le quiero agradecer en el alma. En el segundo semestre espero tenerlo ya aquí presencialmente, si nos los permite, en la condición de la pandemia. Muchísimas gracias, nos quedaron muchas preguntas a toda la ciudadanía, muchísimas gracias de las centenares de preguntas que enviaron. Y aquí estamos, escucharon ustedes la voz de Gustavo Petro. Muy buenas noches, senador, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y muy amables, gracias. Muy bien, vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con mis conclusiones. Los ciudadanos. Y aquí van mis conclusiones. Después de haber escuchado al senador y precandidato presidencial Gustavo Petro y de analizar y desmenuzar las encuestas, hay 2 grandes conclusiones. La primera es que el senador y candidato presidencial Gustavo Petro es consciente que solo no puede y que necesita ampliar las alianzas, ya sea en primera y en segunda vuelta, y ha tendido puentes con otros sectores alternativos y sectores que él llama liberales para lograr esa gran coalición que les dice que se sumen al pacto histórico, y ha justificado la alianza con Roy Barreras, Armando Benedetti, y ha dicho además que detrás de ellos viene mucha gente. La segunda conclusión es que también él es muy consciente de que para poder gobernar no solo necesita ganar la presidencia, sino que necesita el Congreso de la República. Y ha explicado y justificado lo que significa lograr al menos 55 senadores y más de 60 representantes a la Cámara, que incluyen todas las fuerzas alternativas, no solo las del Pacto Histórico, sino seguramente el Partido Verde y otros partidos.
Mil y mil gracias por habernos enviado las preguntas. Y aquí les hicimos las que más alcanzamos. Ahora vamos con Julio César Londoño. Entre 1950 y 1954, Juan Rulfo escribió 100 páginas perfectas, quizá las más perfectas del castellano. 2 cantos a la muerte sobrecogedores. Con Pedro Páramo y El llano en llamas, Rulfo le dio sopa y seco a autores tan ilustres como Octavio Paz, Elena Poniatowska y Juan José Arreola. En 1956 escribió 2 guiones de cine y cayó para siempre. Ni una línea más salió de su mano a pesar de que América aguardaba ansiosa. La Cordillera, el libro más esperado de la literatura moderna, no vio la luz porque para entonces ya Rulfo había perfeccionado su método, que consistía en tachar todo lo que consideraba superfluo y la tachó toda. Y los periodistas dele con lo mismo, que por qué no ha vuelto a escribir Rulfo. Y Rulfo siempre ensayaba una respuesta distinta, como si también él buscara la razón de su silencio. A veces decía que era el matrimonio lo que había truncado su carrera de escritor. El matrimonio es la destrucción del amor, el túnel de la muerte. Uno solo sale de él para morir. Comentó luego de abandonar a una muchacha tucumana para regresar con su familia. Otra vez dijo, no he vuelto a escribir porque se murió mi tío Celerino, que era el que me contaba los cuentos. Enrique Vázquez tiene una hipótesis más grave. Alguna vez, recuerda Vázquez, Herman Melville imaginó al escritor que descubre un lenguaje total, preciso, definitivo. Con ese instrumento, el lenguaje perfecto, hace una obra, la única posible. Después, el escritor sabe que nunca logrará hilvanar otro relato, que jamás logrará convocar con la misma precisión a los personajes de una historia. Después de esos 2 breves trabajos, Rulfo no volvió a escribir jamás literatura. Sabía que nada o poco le quedaba por decir. Por eso rehuía los congresos de escritores, por eso rehuía a los periodistas, por eso se emborrachaba en la Sierra de Jalisco. Mil y mil gracias por haber enviado todas las preguntas a nuestra página web candidatos2022.com. En 8 días, otro precandidato y también mucho debate. Muchísimas gracias y hasta la próxima.